Muy buenas noches, buenos días para algunos de ustedes. Bienvenidos a nuestro análisis semanal de los domingos, donde analizamos qué sucedió la semana pasada, vemos qué es lo que va a suceder en el futuro cercano y lejano. Este análisis semanal de hoy, 15 de noviembre del 2015, es traído a ustedes gracias a Continental FX en conjunto con Trading Academy. Vamos entonces a ver qué pasó la semana pasada. Bueno, la semana pasada esperábamos que el dólar continuara su fortaleza. Sin embargo, no fue tanto así. El dólar estuvo bastante neutro en relación a las demás monedas, aunque contra lo que es los commodities y las bolsas de valores, sí tuvimos las retracciones esperadas en cuanto a las acciones y los commodities, pues básicamente debido a que se ve como un casi hecho que la Fed suba los intereses en el 2000, en diciembre de este año, mostraron pues su desconformidad con esto. Como pueden ver, la libra cambió de dirección nuevamente, le ganó más de 150 pips al dólar. El euro también le ganó ligeramente al dólar, el dólar australiano también, el dólar neozelandés también. El canadiense fue uno de los pocos o el único que no le ganó al dólar, y más que nada eso fue por las caídas del petróleo. Acuérdense que hay una correlación muy fuerte entre lo que es el petróleo y la moneda canadiense. Y por último, el yen recuperó más o menos unos 50 pips o un poquito más de 50 pips frente al dólar. ¿Qué pasó la semana pasada? El dólar tuvo una semana mixta después de un excelente NFP de la semana anterior. Los datos del PIB de Japón, los datos de inflación del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá y una decisión de tasas de intereses de Japón destacan como las noticias fundamentales más importantes de esta semana. Esta semana hubo una larga lista de miembros de la Fed que básicamente dejaron casi dado por hecho que vendrá un alza de intereses en diciembre. Yellen permaneció en silencio. En la zona euro los datos salieron mezclados y con ventas al por menor que fueron una decepción, pero la confianza del consumidor fue optimista. Draghi reiteró su deseo de actuar en diciembre, entre otras palabras dijo que van a proporcionar más alivio para la economía de la eurozona. En Australia el informe de empleo fue excelente y la caída del precio del petróleo pesó sobre el dólar canadiense. También cabe mencionar el horroroso atentado terrorista que hubo en Francia, en París, el día viernes en la noche, y pues obviamente eso va a tener sus repercusiones a nivel mundial, no solo en el mercado financiero, sino en todos los sentidos. Así que aquí en Continental FX y Trading Academy estamos con los franceses y con todas las víctimas que tuvieron estos atentados. En fin, en resumen, la semana pasada el dólar tuvo un desempeño muy pobre para la sorpresa de muchos, dado el excelente informe de NFP que prácticamente garantiza una subida de intereses por parte de la Fed. Las acciones y los productos básicos, o sea, los commodities, cayeron en anticipación de la subida de intereses. Los terribles hechos terroristas de París dominarán el mercado esta semana. El euro debería ser el más afectado, aunque las demás divisas europeas también deberían tener un cierto impacto relativamente negativo. Las acciones y los productos básicos, o sea, los commodities, también deberían ser afectados. El yen debería fortalecerse y el CAD australiano y el neozelandés deberían debilitarse. El dólar debería fortalecerse frente a todos, menos el yen, siempre y cuando el IPC no muestre que Japón entró nuevamente en recesión, ya que hoy en la noche tenemos la decisión, no la decisión, pero el informe del IPC. Vamos a ver cómo sale eso. Aquí tenemos las noticias, el calendario de todas las semanas, donde podemos ver la lista de noticias ya preestablecidas.
Pero aquí tenemos las noticias fundamentales más que podrían impactar nuestras operaciones en el mercado. La primera de estas es hoy domingo a las 23:50 hora GMT, que es los datos del PIB de Japón. La economía de Japón se contrajo un 0,4% en el segundo trimestre, dado que el Producto Interno Bruto se redujo en un 1,6 anualizado este abril a junio. La contracción fue menor de la esperada, pero el gasto del consumidor y las inversiones se debilitaron. Muchos economistas creen que la inflación no alcanzará el objetivo del 2% para el verano del 2016, o sea, para junio, julio, agosto del 2016, y están esperando una mayor flexibilización monetaria en los próximos meses. Se espera que el PIB sea negativo en el 0,1%. Mario Draghi habla el lunes a las 10:15 y el viernes a las 8 de la mañana. Horario GMT. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, dará discursos en Madrid y en Frankfurt. Durante su discurso ante el Parlamento Europeo la semana pasada, Draghi dejó caer otro indicio de que el Banco Central está preparando nuevas medidas de flexibilización monetaria para impulsar la recuperación de la zona euro. El presidente del Banco Central reconoció que el objetivo de la inflación del 2% necesitará más tiempo y que el Banco Central volverá a examinar un programa de alivio cuantitativo a principios de diciembre. Se espera volatilidad en el mercado durante sus discursos. Luego tenemos el día martes a las 9:30 los datos de inflación del Reino Unido. Los precios al consumidor del Reino Unido cayeron un 0,1% en septiembre, flotando cerca del cero durante la mayor parte de este año. Los precios de los alimentos bajaron un 2,5% en el año en curso en medio de las guerras de precios de los supermercados. Según el comunicado de la baja del IPC, el Banco Central de Inglaterra no tiene ninguna prisa para subir las tasas en el corto plazo. Por otra parte, el IPC subyacente también se mantuvo débil en el 1%, lo que sugiere que no hay presiones inflacionarias subyacentes, a pesar de que los salarios continúan fuertemente en crecimiento. Se espera que los precios al consumidor permanezcan en negativo 0,1%. El mismo martes a las 10 de la mañana, horario GMT, tenemos el sentimiento económico alemán ZEW. La confianza de los analistas e inversores alemanes se hundió en octubre a 1,9 puntos, después de 12,1 en septiembre, en medio del escándalo de la Volkswagen y la debilidad de los mercados emergentes. Los analistas esperaban una lectura de 6,8. Las condiciones actuales cayeron a 55,2 desde 67,5 puntos en septiembre, por debajo de las expectativas de una caída de 64,7. Se espera que el sentimiento económico alemán llegue a 6,7 esta vez. Por cierto, no es por ciento, es 6,7. Ahí me equivoqué. Martes 13:30, los datos de inflación de Estados Unidos. Los precios al consumidor en los Estados Unidos disminuyeron un 0,2% en septiembre, mientras que el IPC subyacente, incluyendo los sectores de alimentos y energía, ganaron un 0,2%. Los analistas esperaban que el IPC baje un 0,2% y el IPC subyacente se esperaba que aumente un 0,1%. A pesar de la caída de la inflación en general, los precios subyacentes subieron un 1,9% en los últimos 12 meses, desde 1,8% el mes anterior. O sea, estamos prácticamente en ese 2% que es la meta del Banco Central y de prácticamente todos los bancos centrales, tener una inflación del 2%. El índice de energía se desplomó un 4,7% en septiembre, un descenso continuado en el índice de la gasolina, esta vez en un 9%. Fue la causa principal de la disminución del IPC en general. Tanto el IPC y el IPC subyacente se prevé que aumenten un 0,2% en octubre. Luego tenemos los permisos de construcción de Estados Unidos, el miércoles a las 13:30, horario GMT. Los permisos de construcción se redujeron un 5%, un ritmo de 1,1 millones en septiembre, la cifra más baja desde marzo. Mientras tanto, las solicitudes de proyectos unifamiliares se disminuyeron en un 0,3%, a un ritmo de 697,000 unidades, indicando que este componente podría estar llegando a un punto muerto en los próximos meses. Sin embargo, las cifras
de nuevas viviendas iniciadas fueron alentadoras. Se espera que el número de permisos llegue a un ritmo de 1,15 millones en octubre. Luego tenemos las esperadas minutas de la reunión de la FOMC estadounidense el miércoles a las 19 horas GMT. En la decisión de octubre de la Fed, el tono fue relativamente agresivo con respecto a la inflación y el empleo, y no expresaron ninguna preocupación. Además, dieron a entender sobre la posible toma de acción en diciembre. Las actas nos podrían revelar qué están pensando los miembros de línea dura y lo cerca que realmente puede estar una subida de intereses en diciembre. Las últimas tres noticias que tenemos son el jueves, que son la decisión de la tasa de interés de Japón. El Banco de Japón mantuvo su política monetaria intacta en su reunión de política monetaria en octubre. Sin embargo, los miembros reiteraron su promesa de aumentar la base monetaria, o sea, imprimir más dinero a una tasa anual de 80 billones de yenes. En la conferencia de prensa, el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo que no hubo propuestas para aliviar la política monetaria durante la reunión y culpó los bajos precios de la energía como la culpable de que no se haya logrado la meta de inflación. Luego tenemos a las 13:30 el día jueves las peticiones de desempleo de Estados Unidos. Las nuevas peticiones de los subsidios de desempleo se mantuvieron sin cambios la semana pasada, lo que indica que siguen las fuertes condiciones del mercado laboral. El dato fue peor que el pronosticado de 270,000, pero este dato todavía apoya a la Reserva Federal para elevar la tasa de interés en el próximo mes. El promedio móvil de 4 semanas de las solicitudes aumentó en 5,000 a 267,750 la semana pasada, pero todavía estamos muy cerca de los mínimos de hace 42 años. El número de personas que siguen recibiendo beneficios después de una primera semana de ayuda aumentaron en 5,000 a 2,17 millones. Se espera que las solicitudes de desempleo esta semana lleguen a 272,000. Y por último, el día jueves tenemos el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia, de Estados Unidos. El índice manufacturero de Filadelfia se mantuvo en terreno negativo por segundo mes consecutivo, en negativo 4,5. En octubre, después de publicaciones de negativo 6 en el mes anterior. Las cifras negativas indican una fuerte desaceleración en el sector manufacturero, lo cual es normal porque el mundo entero está bajo una presión de desaceleración, por ende no están vendiendo tanto como antes. La fortaleza del dólar estadounidense ha estado pesando sobre la industria de Estados Unidos desde el pasado otoño. Se espera que el índice manufacturero de Filadelfia aumente un 0,1 en noviembre. Esas son las 10 noticias de más alto impacto que veo en el calendario y por las cuales tenemos que estar muy atentos. Ahora vamos a ver los diferentes activos que siempre vemos. Empecemos por el euro dólar, donde obviamente sigo bajista. El euro llegó a nuevos mínimos esta semana. La noticia clave para el euro esta semana son los números de inflación y las encuestas claves alemanas y una encuesta clave alemana. Algunos miembros del Banco Central Europeo han tenido dudas sobre tomar acción en diciembre, pero Draghi intensificó y reiteró su postura de que es necesario levantar la inflación. Las cifras del PIB fueron regulares, con un crecimiento más lento en Alemania y en la zona euro. En los Estados Unidos, los funcionarios de la Fed se inclinan hacia un alza en diciembre. La consolidación puede haber llegado a su fin en cuanto al eurodólar, después de algunas dudas de la Fed y el Banco Central Europeo, los datos del PIB poco convincentes y el discurso pesimista de Draghi. Incluso si Estados Unidos estuviese dudando sobre un alza, lo cual no lo está, la debilidad en la zona euro está marcando el tono. Draghi podría arrastrar hacia abajo el euro una vez más. Así que definitivamente sigo bajista. Técnicamente ya rompimos la línea de tendencia alcista la semana antepasada y seguimos tranquilamente hacia abajo, teniendo cierres cada vez más bajos. Estoy bastante convencido que estamos dirigiéndonos directamente hacia el nivel de 1,05.
Libra dólar. La libra dólar nuevamente cambió de rumbo la semana pasada. El par registró fuertes ganancias de 180 puntos, cerrando la semana en 1.5232. Los eventos claves de esta semana son el IPC y las ventas minoristas. Fue una semana mezclada la semana pasada en los Estados Unidos, ya que los mercados continúan especulando acerca de un alza de tasas en diciembre, pero el PPI y las ventas al por menor no alcanzaron las estimaciones, pero el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan llegó a lo esperado. Las excelentes nóminas no agrícolas aumentaron las probabilidades de un alza de tasas en diciembre y el informe del IPC de esta semana y las minutas de la Fed son lo que confirmarán esto o pondrán dudas al respecto. Una mejora en la inflación reforzará el caso para un alza de tasas en diciembre y el dólar estadounidense probablemente recibirá un impulso frente a sus rivales. Técnicamente hablando, tal como lo dijimos la semana pasada, podríamos tener un rebote en esa línea, en esa línea que hemos trazado ahí, que es un soporte, y así fue. Llegamos a los niveles de 1.52. Sin embargo, este mercado está en una inclinación a la baja, como pueden ver con la línea de tendencia bajista. Aquí pueden suceder dos cosas. Podemos subir a esta y luego bajar, o podemos bajar directamente de donde estamos. En todo caso, no tengo ningún interés en la compra de este mercado. Estamos dirigiéndonos, yo creo que vamos a llegar a 1.49 en las próximas semanas. La única forma de que yo tuviese algún interés en la compra de este mercado sería si rompiéramos 1.55, lo cual veo muy dudoso. Así que sigo bajista en la libra dólar. Dólar yen. El dólar yen registró pérdidas modestas la semana pasada, cerrando en 1.2259. La próxima semana tiene 5 eventos en el calendario nipón, resaltados por el PIB preliminar. Fue una semana mezclada la semana pasada en Estados Unidos, ya que los mercados continúan especulando acerca de un alza de tasas en diciembre, pero el PPI y las ventas al por menor no alcanzaron las estimaciones. Pero el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan llegó a lo esperado. En Japón, las cuentas corrientes salieron muy por debajo de las expectativas. En definitiva, se está mostrando una pintura o una fotografía bastante mala para Japón. Sin embargo, acuérdense que el yen es una moneda de financiación. Los intereses son tan bajos que la gente prefiere sacar préstamos en yenes, y cada vez que hay un problema geopolítico como el que ocurrió desafortunadamente el día viernes en París, normalmente esto hace que el dólar y el yen se fortalezcan. El dólar porque es una moneda fuerte y de refugio y es la más apetecida en este momento, y el yen porque es una moneda de financiación. En otras palabras, hay muchas deudas en yenes. Entonces, cuando hay algún problema, la gente cambia el dinero a yenes por si acaso tengan que pagar esos préstamos. Las excelentes nóminas no agrícolas aumentaron las probabilidades de un alza de tasas, y el informe del IPC de esta semana y las minutas de la Fed son lo que van a confirmar esto o poner en duda este acontecimiento. Una mejora en la inflación reforzaría el caso para un alza de tasas en diciembre, y el dólar estadounidense probablemente recibiría un impulso frente a sus rivales. Así que sigo alcista en cuanto a lo que se refiere al yen. Dólar yen, técnicamente hablando, bueno, estamos por encima de la línea bajista. Tuvimos un ligero retroceso la semana pasada. Sin embargo, estamos claramente encaminados hacia 1.25, y de ahí probablemente podamos comprar y mantenernos en este par, que probablemente va a subir mucho más. No tengo ningún interés en la venta de este mercado. Creo que el nivel de 120 es esencialmente el piso en este mercado ahora. Así que esperemos a ver si rompemos 125, y si es así,
estamos metidos para el largo plazo en el dólar yen largos. Dólar australiano, dólar. El dólar australiano revirtió direcciones la semana pasada ganando 80 puntos. El par cerró en 0,7117. Y el evento clave de esta semana son las actas de la reunión política monetaria del Banco Central. El dólar australiano recibió un fuerte impulso por las sorprendentemente fuertes cifras de empleo, mientras que en los Estados Unidos las noticias fueron mixtas, aunque las encuestas dan por un 70% la probabilidad de un alza de tasas de interés en diciembre. Las últimas nóminas no agrícolas han aumentado la probabilidad de un alza de tasas y el informe del IPC de esta semana y las minutas de la Fed serán minuciosamente analizadas por los mercados. Una mejora en la inflación reforzaría el caso para un alza de tasas en diciembre, por lo que el australiano seguramente devolverá terreno al dólar americano. Sigo bajista. Técnicamente hablando, estamos neutros, estamos dentro de una consolidación y como pueden ver estamos respetando una línea de tendencia alcista. Estamos prácticamente respetando el nivel de 0,70. Debido a esto parece como si este mercado está listo para continuar consolidando en general, pero se trata de un rango relativamente estrecho, por lo que es muy poco probable que empecemos a colocar operaciones a largo plazo en este momento. Sigo neutro hasta que rompamos la línea de tendencia alcista y en este caso también tendríamos que romper 0,70 como para tomar posiciones a más largo plazo bajistas. Análisis fundamental del dólar neozelandés dólar. El dólar de Nueva Zelanda luchó por recuperarse. Las ventas minoristas y el precio de la leche son los protagonistas de esta semana en Nueva Zelanda. El informe de estabilidad financiera del Banco Central expresó preocupaciones por la caída del precio de la leche y los precios elevados de las casas en Auckland, pero esto no pudo mover al kiwi. En los Estados Unidos un alza de tasas se está poco a poco acercando. Si las ventas minoristas salen malas, esto podría unirse a lo dicho por el Banco Central y debilitar al kiwi frente a sus contrapartes. Sigo bajista. Técnicamente hablando, el dólar neozelandés subió y bajó en el transcurso de la semana mientras continuamos flotando justo por encima de 0,65. Creo que podría haber compradores justo debajo de ahí. Sigo neutro hasta que rompamos la línea de tendencia alcista. En cuanto al dólar canadiense, el dólar canadiense terminó casi sin cambios la semana pasada. El dólar CAD cerró la semana en 1.3319 y la próxima semana tiene 7 eventos en el calendario canadiense, incluyendo las ventas al por menor y los niveles de inflación. No hubo grandes lanzamientos en Canadá la semana pasada y el dólar canadiense tuvo una semana tranquila, mientras que en los Estados Unidos los números fueron mixtos. Con las recientes excelentes nóminas no agrícolas que alimentan la especulación de un alza de tasas en diciembre, el informe del IPC de octubre y las minutas de la Fed podrían dar un golpe de fuerza al dólar estadounidense frente al dólar canadiense. Sigo alcista. Técnicamente hablando, estamos chocando justamente contra la resistencia, que es la línea que hemos trazado ahí en este triángulo alcista. Así que una vez que rompamos esta línea, lo más probable es que lleguemos al nivel de 1.35 y de ahí quién sabe cuánto. No tengo ningún interés en lo absoluto en la venta, al menos hasta que no caigamos por debajo de 1.28, lo cual es muy poco probable. Acuérdense que también el dólar canadiense tiene una correlación inversa con el petróleo. Entonces, tuvimos fuertes caídas la semana pasada. De hecho, finalmente rompimos las líneas que estábamos esperando que se rompan y estamos nuevamente bajistas en el petróleo y en el crudo ligero. Y esto pues coincide con la subida o la pequeña subida del dólar CAD, lo cual si es que tenemos una fuerte, seguimos bajando con el petróleo, vamos a seguir viendo un alza por parte del dólar canadiense. Dólar canadiense.
Ahora vemos el oro. En el oro seguimos bajista. El oro cayó inicialmente en el transcurso de la semana, este, pero se dio la vuelta para formar una vela relativamente neutral. Parece que estamos tratando de encontrar algún tipo de apoyo en esta área en general, pero francamente los mercados son muy negativos y como resultado nos fijamos en cualquier manifestación en este punto como para una oportunidad potencial de venta. Además de esto, el dólar estadounidense parece estar fortaleciéndose en general y esto es negativo para el oro en general también. Sigo bajista. Petróleo. El mercado del crudo ligero cayó significativamente durante el transcurso de la semana, cortando a través del nivel de $44. Ahora que los ahora que los hemos hecho, parece que estamos yendo hacia 40 y tal vez incluso más abajo. Si somos capaces de tener un nuevo mínimo, será difícil decir dónde este mercado va a terminar y habría que anticipar un movimiento hasta el nivel de 35, ya que es el siguiente número significativo. En este punto del tiempo es imposible comprar este mercado, sobre todo teniendo en cuenta que el dólar se está fortaleciendo, así añadiendo más presión a la baja. Aunque no olviden la volatilidad que de este mercado, por lo que podríamos ver retracciones. Soy bajista. En cuanto al Brent, el Brent cayó durante el transcurso de la semana, probando el nivel de 43.50. El mercado parece como si está dispuesto a ir mucho más abajo y está listo para romper una vez más. El próximo objetivo sería 40. En última instancia, no es hasta que despejemos el nivel de $54 que consideraríamos la compra de este mercado. Así que soy bajista y ojo que pueden haber retracciones. En cuanto al índice del dólar, este cayó inicialmente, pero se dio la vuelta y terminó formando un martillo. El martillo, por supuesto, es una señal muy alcista y parece como si es solo cuestión de tiempo antes que lleguemos al nivel de 100 y probablemente de ahí en adelante lleguemos al nivel de 102. Así que soy alcista y no tengo ningún interés en la venta de este mercado. En cuanto al análisis técnico de los índices, tal como vengo haciendo hace varias semanas, voy a hacer un solo análisis para los índices que siempre vemos, ya que todos están prácticamente en la misma situación. Tal como lo esperábamos la semana pasada, tuvimos fuertes retracciones. En algunos casos estos parecerían que quieren seguir un poco más abajo, pero en general hemos tenido unas subidas tan estrepitosas en las últimas semanas que es normal tener retrocesos. Sigo alcista en todos. Como pueden ver aquí en el Dow, tuvimos una retracción bastante fuerte, pero venimos de muy abajo. Así que lo más probable es que podamos bajar un poquito más hasta más o menos 17.100, que es el piso de este mercado, para luego subir o simplemente empecemos a subir inmediatamente. Lo mismo sucede con el SP500. Tenemos dos pisos aquí. Uno es en 2020, que era justamente el techo de este mercado hace muy poco tiempo. Y ahora, por supuesto, es el piso. Y 1990, que también ha sido un piso y un techo anteriormente. En cuanto al DAX, el DAX también podría estar retrocediendo a niveles de 10.400 para retomar su alza, o la podría retomar de una vez. En todo caso, en todos estoy alcista. Aquí también tocamos justamente la barrera de los 10.000. Si rompemos los 10.000 podríamos bajar a alrededor de 9.700 o podríamos retomar la subida inmediatamente. Y en el Nikkei, en cambio, aquí sí ya no fuimos para arriba, ya rompimos, de hecho tuvimos un gap el cual nunca cerramos y la semana pasada y lo más probable es que sigamos subiendo. Podríamos tener retrocesos hasta el nivel del piso de este mercado que viene a ser la línea que tenemos ahí puesta, aunque no creo que suceda eso. Yo creo que más bien vamos a tener subidas. Por último, aquí tenemos los pares de mayor movimiento promedio de las últimas 4 semanas al viernes pasado. Tenemos buena volatilidad, tenemos buenas posibilidades de ganar dinero, así que aprovechenlas y
Por último, les doy las gracias por asistir a nuestro análisis semanal. Los esperamos el próximo domingo y los invitamos a abrir una cuenta demo en continentalfx.com, donde nos caracteriza la transparencia y la honestidad, y somos los mejores en América Latina y Sudamérica. No lo decimos nosotros, lo dice World Finance e International Finance Magazine, para los cuales nos han premiado con estos títulos. Muchas gracias por asistir. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo canal. Y si tienen alguna pregunta, escríbanme, llámenme o visítenme. Chao, chao. Buenas, que tengan una excelente semana.